Chivas, Guadalajara hoy. El ambiente alrededor de Chivas no está tranquilo. Y no porque el equipo ande mal. Al revés, Chivas arrancó fuerte, está allá arriba sacando resultados y jugando con orden. Y cuando pasa eso, el ruido viene de afuera, siempre. La prensa queriendo empujar la polémica, la mesa de TV forzando tema y el América metiéndose en la conversación sin que nadie lo haya llamado. Brailovsky y Ceballos agarrándose como si eso moviera un centímetro lo que se está construyendo en Verde Valle. Pero mientras ellos hablan, Chivas chambea, porque adentro el mensaje fue clarito, a Mauri se dejó ver, la directiva se acomodó, Javier Mier soltó su postura y el club siguió por la misma ruta, sin drama, sin show, sin estar cambiando el discurso cada jornada. Y en medio de todo eso hay cosas pasando que sí importan. Aguanta tantito porque también te voy a soltar dos movimientos en préstamo que se están cocinando en los pasillos. Una salida y otro que podría llegar desde Santos Laguna. Te cuento todo con calma, detalle por detalle, ahorita mismo. Así está el panorama, ruido afuera, cabeza fría adentro y movimiento real. Vámonos al video, que aquí sí se habla con nombres y con detalles. Amigo rojiblanco, revisa si ya estás suscrito al canal Reportero Rojiblanco Noticias. Aquí hay Chivas por la mañana, por la tarde y por la noche. Ayúdanos a llegar a la meta de 5,000 suscriptores. Gracias de verdad. Seguimos. El ambiente alrededor de Chivas ya no es de arranque, es de confirmación. Porque después de 3 jornadas, el equipo no solo ganó partidos, se acomodó arriba, tomó la punta y obligó a todos a mirar la tabla con otros ojos. 9 puntos de 9 posibles. Liderato general. Y una sensación que empieza a instalarse con fuerza. Este inicio no es casualidad. Guadalajara hizo lo que muchos no pudieron. Ganó cuando tenía que ganar, resolvió partidos cerrados y supo manejar momentos incómodos. No todos fueron triunfos limpios ni brillantes, pero sí funcionales, que es justo lo que separa a los equipos serios de los que solo ilusionan en enero. Además, hay un detalle clave que potencia todavía más este arranque. La Liga MX entra en parón y Chivas no vuelve a jugar hasta finales de mes, cuando visite al Atlético de San Luis. Eso significa algo muy concreto. Durante varios días, el rebaño va a seguir siendo líder sin tocar la pelota. Y eso, en términos mentales y de entorno, pesa más de lo que muchos creen. Porque mientras Guadalajara descansa arriba, los demás tienen que salir a correr detrás. Toluca ya dejó puntos en el camino, Tigres frenó aspiraciones ajenas y la tabla empezó a acomodarse con Chivas marcando el ritmo desde temprano. No es presión gratuita, es contexto real. El triunfo ante Querétaro terminó de reforzar esa lectura. No fue un partido de posesión abrumadora, ni de dominio absoluto, pero sí uno bien interpretado. Chivas supo cuándo apretar, cuándo bajar revoluciones y cómo resolver un juego que pedía cabeza fría. Ese tipo de victorias que no siempre lucen, pero que al final del torneo valen oro. Y si miramos un poco hacia atrás, este arranque no es común. Chivas ya había iniciado torneos con 3 victorias consecutivas, pero pocas veces lo hizo con esta sensación de orden colectivo, claridad de roles y seguridad en el plan. Hoy el equipo transmite algo distinto. Sabe qué hacer incluso cuando el partido no fluye. Eso no garantiza nada. El torneo es largo. Las pruebas vienen más adelante y nadie en Verde Valle está hablando de títulos en enero. Pero sí hay algo que ya quedó claro. Este Guadalajara no arrancó para ver qué pasa. Arrancó para competir, para incomodar y para obligar a los demás a reaccionar. Ahora viene el reto silencioso, el más difícil. Administrar el momento. Mantener la calma. No marearse con el liderato temprano y aprovechar el parón para seguir ajustando detalles. Porque el mensaje ya está enviado y la mesa ya está puesta. Chivas arrancó fuerte, se quedó arriba, y por ahora, nadie lo baja de ahí. Y mientras el equipo responde dentro de la cancha, arriba también hubo señales claras. El sábado, en el Estadio Akron, no pasó desapercibida la presencia de Amaury Vergara. El dueño de Chivas estuvo ahí, en su palco, viendo de cerca a un equipo que hoy es líder y que empieza a devolverle coherencia al proyecto. No fue visita protocolaria ni foto para la galería. Fue presencia en un momento específico del torneo. Cuando el dueño aparece en este tipo de contextos, el mensaje siempre va más allá del partido. Amaury no llegó en crisis ni a apagar incendios. Llegó con el equipo ganando, invicto y con el entorno alineado. Y eso cambia completamente la lectura. No es presión, es respaldo. Las imágenes circularon rápido. Futbolistas entrando,
Ambiente tranquilo, normalidad. Nada forzado, nada sobreactuado. Incluso hubo quien comentó que los videos ni siquiera los grabó directamente Amaury, sino su equipo de redes. Y ese detalle, aunque parezca menor, dice mucho. No había necesidad de protagonismo. El foco estaba en el equipo. Ese mismo mensaje baja un escalón más y conecta con Javier Mier. El director deportivo volvió a mandar una señal pública de unidad, apelando a los colores rojiblancos y al trabajo conjunto. No es la primera vez que lo hace, y no es casualidad. Mier ha sostenido ese discurso desde que asumió el cargo, incluso en los momentos más incómodos. Aquí no se trata de frases bonitas ni de marketing interno. Se trata de coherencia. Porque cuando el equipo gana y la directiva acompaña sin interferir, el vestidor lo percibe. Y cuando el vestidor siente estabilidad, el rendimiento se sostiene. Amaury arriba, Mier articulando el proyecto y Milito ejecutando en cancha. Esa triada hoy funciona sin ruido. No hay mensajes cruzados ni decisiones contradictorias. Hay presencia, hay seguimiento y hay una línea clara que va desde el palco hasta el césped. En un club como Chivas, donde históricamente los problemas muchas veces nacieron fuera de la cancha, este tipo de señales pesan mucho, porque no prometen nada, pero respaldan lo que ya está pasando. El equipo gana, el entorno acompaña y la estructura se mantiene firme. En Verde Valle, por ahora, todo camina en la misma dirección, y mientras Chivas trabaja en silencio, otros necesitan gritar para existir. Esta semana, el circo no estuvo en la cancha, estuvo en la televisión. Y como suele pasar cuando el Club América no habla desde el fútbol, aparece el micrófono. En plena transmisión, Daniel Brailovsky le puso un alto seco a Fernando Ceballos, en una escena que se volvió viral no por brillante, sino por incómoda. Ceballos volvió a sacar el viejo libreto. El de siempre, el de la paternidad, el de los 5 partidos, el de las frases grandes sin respaldo. Y ahí fue donde Brailovsky lo frenó en seco. Le pidió algo que, curiosamente, casi nunca aparece cuando se habla del América desde la tele. Argumentos. No gritos. No frases hechas. Argumentos. La respuesta fue tan directa que dejó claro el problema. Cuando el discurso se queda corto, el volumen sube. Y cuando no hay datos, aparece el personaje. Ceballos intentó sostener una narrativa que se cae sola. Y Brailovsky, sin necesidad de alzar la voz, lo dejó mal parado frente a la audiencia. No es un episodio aislado. Ceballos lleva años construyendo polémica alrededor del América desde la provocación. A veces le funciona, a veces no. Esta vez no. Porque cuando te piden sustento y no lo tienes, el discurso se derrumba en vivo. Sin edición, sin red. Y lo más llamativo no es el cruce en sí, sino lo que refleja. Cuando el América no convence en la cancha, el debate se traslada al set. Cuando no hay fútbol, hay micrófono. Cuando no hay resultados que sostener, aparece la narrativa forzada. Mientras tanto, del otro lado, Chivas, sin responder, sin entrar al juego, ganando partidos, liderando el torneo y dejando que el ruido se consuma solo. Esa es la diferencia hoy. Unos discuten en televisión lo que no pueden sostener en la cancha. Otros hablan desde la tabla. El americanismo mediático necesita pelea para sobrevivir al momento. Chivas no. Chivas camina, suma puntos y deja que los demás se desgasten en debates estériles. Y cuando el foco está puesto en una papeada televisiva, el mensaje es claro. Algo falta adentro. El ruido es de ellos. El trabajo, de Guadalajara. Y hoy, esa distancia también se nota. Y después del ruido de afuera, toca volver a la realidad del plantel. Porque más allá del buen arranque y del liderato, en Chivas hay una lectura que se impone sola cuando baja la espuma del momento. El equipo tiene una base clara, definida y muy específica. No es un drama ni una denuncia. Es una fotografía honesta de cómo está armado hoy Guadalajara para competir en este clausura. El partido ante Querétaro dejó una señal difícil de ignorar. Los futbolistas que estuvieron disponibles entre cancha y banca marcaron con bastante precisión el universo real del primer equipo. A partir de ahí, se pueden mover nombres, ajustar funciones, cambiar piezas en el once inicial, pero el margen se mueve dentro de ese mismo grupo.
No es que no exista talento alrededor, es que las decisiones hoy pasan por una base ya establecida. Y en ese escenario aparece el nombre de Gilberto El Tiva Sepúlveda, no como señalamiento, sino como reflejo del momento. Porque mientras muchos siguen pensando en su regreso tras la lesión, la pregunta ya no es solo cuándo vuelve, sino cómo encaja. El contexto cambió y la competencia interna se reordenó. Hoy hay perfiles que se acomodaron mejor al funcionamiento del equipo, centrales que encontraron continuidad y variantes que ofrecen soluciones inmediatas dentro del modelo. El Tiva, con sus características, enfrenta un escenario distinto. No por falta de nivel, ni por desconfianza, sino porque el fútbol también es timín, lectura y encaje colectivo. Esto no es una sentencia ni una puerta cerrada. Es una fotografía de la hora. Chivas no está sobrado, pero tampoco improvisa. Tiene cubiertos sus roles principales, maneja alternativas puntuales y entiende que cualquier baja, expulsión o ajuste obliga a mover piezas con cuidado. El margen no es amplio, pero sí controlado. Ahí está la clave. Este Guadalajara eligió competir con un grupo bien identificado, apostando a continuidad, roles claros y una rotación medida. Esa decisión tiene riesgos, claro, pero también orden. Y mientras el equipo gana, el plan se sostiene. El verdadero desafío no es el presente, sino el camino largo del torneo. El desgaste llegará, las decisiones se volverán más finas y el manejo del plantel será todavía más exigente. Pero por ahora, la lectura es serena. Chivas sabe con qué cuenta, sabe cómo utilizarlo y está administrando ese equilibrio con inteligencia. No hay alarmas encendidas ni promesas infladas. Hay una estructura reconocida, límites claros y una apuesta consciente. Y en un torneo largo, eso también juega. Y con el análisis del plantel ya claro, hay movimientos que no nacen dentro, sino que regresan desde afuera. El nombre es Fidel Barajas. Y volvió a aparecer no por discurso ni por expectativa, sino por lo único que realmente empuja conversaciones en el fútbol. Un gol. En la cancha de Tijuana, cuando el partido se iba, Fidel apareció en el último minuto y rescató el empate para el Atlético de San Luis. Gol pesado, gol oportuno y gol que vuelve a poner su nombre en circulación. Porque más allá del uniforme que hoy viste, hay una realidad que no cambia. Fidel Barajas sigue siendo jugador de Chivas. Está a préstamo, sí. Está sumando minutos lejos de Verde Valle, también. Pero su desarrollo sigue siendo seguido de cerca por el club. Y cada actuación suma o resta argumentos. En San Luis, Fidel está encontrando continuidad, algo clave en esta etapa. Está jugando con más regularidad, soltándose, apareciendo en momentos decisivos y mostrando una versión más completa. Es un futbolista que parte desde fuera, que ataca espacios abiertos, pero que también puede cerrarse y adaptarse a distintos escenarios ofensivos según lo pide el partido. Ese crecimiento no se evalúa desde la urgencia, se evalúa desde la observación. Porque cuando un jugador joven empieza a responder en primera división, el análisis cambia. Ya no es promesa, es evolución en tiempo real. Y ahí es donde el mercado empieza a moverse de forma silenciosa. La situación contractual de Fidel mantiene abiertas varias puertas. No es un tema para resolver hoy ni mañana, pero sí uno que está en seguimiento constante. Su préstamo contempla escenarios futuros que dependen, sobre todo, de rendimiento y continuidad. Nada está cerrado, nada está descartado. Por eso el gol en Tijuana no define su camino, pero sí lo vuelve a poner en el radar. Y en un torneo largo, esos momentos cuentan. Chivas no acelera conclusiones ni vende expectativas. Observa, compara y deja que el fútbol marque el ritmo. El mercado no siempre se activa con llamadas o negociaciones visibles. A veces se activa con actuaciones concretas, lejos de casa y sin reflectores rojiblancos. Fidel Barajas está construyendo su caso paso a paso. Y mientras eso ocurre, su nombre sigue vivo en la conversación. Sin ruido, sin presión, pero con atención total. Mientras el equipo sigue sumando y el arranque del torneo mantiene a Chivas en lo más alto, en Verde Valle la conversación no se detiene. El cuerpo técnico y la directiva siguen revisando escenarios, nombres y posibilidades pensando en lo que viene más adelante, cuando el calendario apriete y el margen de error sea mínimo.
En ese movimiento interno, la defensa volvió a entrar en el radar. No por alarma, no por urgencia inmediata, sino porque el plantel es corto y las variantes son claras. Con los nombres que hoy sostienen la saga, cualquier ajuste futuro pasa por agregar competencia real, alguien que conozca la liga, que entienda el ritmo y que no necesite un periodo largo de adaptación. En ese contexto, Aret Ortega comenzó a tomar fuerza en las conversaciones. El zaguero mexicano del Santos Laguna es un perfil que encaja con lo que hoy busca Chivas: central fuerte, buen juego aéreo, serio en los duelos y con experiencia suficiente para competir desde el primer día. No llega como figura, llega como opción concreta para un sector donde cada minuto cuenta. La fórmula que se analiza no es agresiva. La vía que se trabaja es préstamo, con escenarios abiertos según el desarrollo del torneo. Incluso, sobre la mesa aparece la posibilidad de una operación cruzada, dependiendo de cómo se acomoden las necesidades de ambos clubes. En Verde Valle gusta que Ortega sea defensor central natural, que no improvise posiciones y que tenga recorrido en partidos donde el margen es corto. Es un jugador que no pide privilegios, compite, se gana el lugar y responde cuando le toca. Además, su edad y situación contractual permiten que el movimiento no cierre puertas, sino que las mantenga abiertas según cómo avance el clausura. Es exactamente el tipo de nombre que no rompe el vestidor, pero sí agrega profundidad a una zona sensible. Por eso su nombre no se enfría. Sigue rondando, sigue siendo evaluado, sigue apareciendo cuando se habla de posibles ajustes defensivos sin alterar la estructura del equipo. Y mientras el Chivas sigue enfocado en la cancha, el mercado se mueve en silencio, con nombres que empiezan a acomodarse alrededor del proyecto. Afición rojiblanca, la pelota está en su lado. ¿Les gusta este tipo de movimientos de fondo para fortalecer el grupo? ¿O esperan que la directiva apriete más fuerte en la próxima ventana? El torneo avanza, Verde Valle observa, y los caminos siguen abiertos. El llamado de la selección mexicana para el amistoso contra Panamá llega en un punto muy específico del torneo. No llega en medio del ruido. Llega cuando el Chivas está arriba, cuando el equipo manda en la tabla y cuando su funcionamiento ya dejó de ser sorpresa para convertirse en referencia. Y ahí es donde cambia todo. Porque no es lo mismo aparecer en una convocatoria cuando tu club navega en la mitad de la liga, que hacerlo cuando vienes con paso perfecto y con una identidad clara dentro de la cancha. En ese escenario, cada nombre ligado a Guadalajara pesa distinto. No suma por presencia, suma por contexto. Mientras otros equipos apenas colocan una pieza aislada, Chivas vuelve a aparecer como bloque. No porque la selección mire a Chivas, sino porque el Chivas hoy produce futbolistas que encajan naturalmente en el ritmo que exige el Tri. Ritmo alto, orden, responsabilidad táctica y capacidad de sostener partidos largos sin romperse. Eso no se construye en una semana. Eso es trabajo acumulado. Esta convocatoria también desnuda una comparación incómoda para muchos. Porque hay clubes con plantillas caras, con nombres ruidosos, con discursos largos, y aún así su presencia en la selección es mínima. Guadalajara, en cambio, aparece sin necesidad de vender humo. Aparece porque el momento lo empuja. Y eso genera un efecto interno inmediato. El futbolista que se va a selección no vuelve igual. Vuelve con otra mirada encima, con otra exigencia, con otra jerarquía silenciosa dentro del vestidor. En un plantel corto, como el que hoy tiene Chivas, eso mueve piezas, ajusta roles, eleva competencia. Nadie regresa cómodo. Por eso este llamado no es un premio ni un descanso disfrazado. Es una extensión natural del momento que vive el equipo. Mientras la liga entra en pausa, Guadalajara no se esconde, no baja revoluciones, no se diluye. Al contrario, se expone, se mide fuera, se compara y vuelve a quedar bien parado. Porque cuando el torneo se frena, muchos clubes desaparecen del mapa. Chivas no. Chivas sigue estando donde importa. En la conversación nacional, en la base del Tri y en la lectura de que lo que pasa en Verde Valle ya no es solo un buen arranque, es una señal clara de que el proyecto camina firme. Y cuando la liga regrese, ese contexto también vuelve a la cancha. No los completa. Me equivoqué. Pensé que con este inicio podrías cambiar de opinión. No. ¿Ya? No, a mí. ¿Está bien?
Yo ahí sí también coincido. Son 3 partidos solamente y no por 3 partidos ya vas a cambiar todo lo que yo nada más te voy a decir una cosa. Ahorita veíamos el calendario posterior. Viene una visita a San Luis después de esta fecha mini FIFA. Dije yo, San Luis, luego y Mazatlán. Y después, muy accesible. Y después donde hay que ver al Guadalajara, donde hay que ver esta versión del Guadalajara, qué tan contundente es, para más o menos qué está. Es una seguidilla de partidos similar a la del torneo anterior. Viene América, Cruz Azul, Toluca y Atlas. Esos León, 4 partidos. León antes. León y Atlas. Ahí está, mira, ahí estamos bien. Es que ese se va a jugar hasta marzo. América, Cruz Azul, Toluca, Atlas. Ese va a jugar. Decirte algo. Que quiero. Cuando lleguen con el América, ojalá que si le ganan al América no digas, bueno, es que el América no andaba bien. Porque esa es típica de ustedes los americanistas. Te propongo algo. Esperémonos al 14 de febrero y ves qué digo. Vamos a ver cómo se juega el partido. Ya te estoy escuchando. Ya o no, o a lo mejor digo nos pasaron por encima, o a lo mejor digo le rompimos el invicto en su casa. Pueden pasar muchas, es fútbol. Y el clásico fútbol. siempre se vive de una forma diferente. Todos hemos visto que uno llega tú no nos puedes decir eso. No le gusta. Se viven siempre de forma diferente. ¿En serio? ¿Cuántas veces no hemos visto que uno llega muchísimo mejor que otro y pasa lo contrario en esos partidos? O sea, no importan los momentos. Sí, no importa. El clásico son... ¿Ya viste que todo el mundo te dice lo mismo? No, está bien. Y voy a seguir pensando exactamente. Yo lo respeto, voy a seguir pensando exactamente. Él sí lo respetas. No, respeto a todos. Respeto a los opiniones. Simplemente digo que yo creo que hay momentos, a pesar de que hoy dentro de un clásico, yo creo que hay momentos y hoy dentro del muy buen resultado que saca Guadalajara, que mantiene el invicto, que gana en casa, que pone a los chavos, a los refuerzos, que el Piojo por fin anota. Este gol del Piojo, acuérdense de este gol. Como dentro de 7 jornadas vuelve a anotar. Pero para que ahorita lo idealicemos. El error del Tala a mí me sacó de onda. Es un error primario para un portero que pretende ser titular en Copa del Mundo. Sí. Y que hoy, en la consideración de Javier Aguirre, se los digo, es el 1, ¿eh? Sí, hoy es el 1. El error, el gol que se come hoy, no le puede pasar. Y, perdón, hoy no había presión. Querétaro no te ejerce. Mira el festejo. Kamehameha. Un Kamehameha. Como Dragon Ball. Goku. Qué bien le gana la espalda, ¿no? Sí. ¿Te gustó el festejo, Paul? ¿A lo Dragon Ball? Está bien. Buena caricatura. Digo, yo sé que tú festejabas de otra manera con bailes, pero este está... Te voy a decir una cosa. Es que esos bailes son difíciles de imitar. Eso. Para que la gente de mi generación lo entienda, después tú lo googleas, tú vendrías siendo Krillin. Ahí después lo buscas. Sí, lo voy a buscar. Ahí después lo buscas, pero tú vendrías siendo Krillin. No debe ser nada bueno, ya lo buscaré. Seguramente me estás aniquilando. No soy muy seguidor de Dragon Ball, sinceramente. Bueno, yo nada más hablando un poco de lo que fue el partido, creo que ha sido el partido más complicado que ha tenido Guadalajara. No era fácil. Para mí la primera media hora jugó bastante mal, muy impreciso. Del Piojo no era fácil. Llegaban tarde todas las pelotas. El Piojo y Armando, que hicieron los goles, habían tenido, hasta antes de los goles, un partido muy gris. Equivocaban. Bueno, Armando llegó tarde a muchas jugadas, el Piojo equivocó todos los pases, afortunadamente vienen y hacen los goles y como que todo se maquilla, ¿no? Todo se maquilla. Este error del que hablaba el pollo de Tala. Se pasa un poco porque el gesto técnico es aventar el balón hacia afuera, pero se pasa y la deja ahí. Por eso, pero te estoy un diciendo arquero el gesto de selección nacional que lo tiene considerado Aguirre. Tú no tienes errores. Número 1. Tú no tienes errores, ¿va? No, sí, todos nos equivocamos. No, digo, yo creo que ahí tuvo un error no tiene nada malo. Pues tuvo un error y ya, exacto. Pero no por eso ya no merece ir a la selección o cosas. No, nadie dijo eso. No, nada más a mí me llamó la atención el error. Me pareció un error infantil del Tala. A ver, hasta Courtois se equivoca, ¿eh? Todos se equivocan. Pero me llama la atención el error. Creo que ese es el único negrito en el arroz que yo le encuentro a este partido. ¿Estás de acuerdo que hoy uno de los grandes problemas que tenemos es la portería en la selección? Yo te pregunto, ¿alguno de los 3 porteros que van ahora convocados jugaría en los últimos 5 mundiales? ¿Iría convocado en los últimos 5 mundiales? Había más calidad antes. No creo.
Ahí está. Yo te voy a decir, en la respuesta. portería para mí hay errores a veces como accidentes, ¿no? Errores que se equivocan por accidente. Pero esto fue un error primario, ¿eh? Un disparo a donde iba, tiene que haberle atajado sí o sí. No tiene que haber escupido, ¿no? Porque cualquier otra competencia, pues eso le va a costar caro, ¿no? Pero fue un error primario de los que los porteros no pueden o no deberían, el gran portero no debería cometerlo. De seguir este ritmo, Yayo, ya te lo había preguntado también, pero nos habíamos adelantado pensando que Armando González podría seguir anotando y podría seguir viviendo este buen momento. Pues yo creo que Va a ser tomado en cuenta por Javier Aguirre, debería de ser tomado en cuenta. Si sigue anotando, por supuesto que va a estar ahí en la órbita. Ya. Por supuesto. Pero yo sigo pensando, por ejemplo, el partido de hoy, te lo vuelvo a decir, antes del gol, hubo 3 o 4 jugadas que se quedó muy corto, ¿no? O sea, va a estar en la órbita, sigo ¿no? esperando a que madure más para merecer ir a la selección. ¿Tú, Charlie, qué dices? a mí me Sigue gusta así. y yo creo que sí, pues está reafirmando algo que hizo la temporada pasada y que a mí me gusta mucho todo lo que hace, sus movimientos, cómo se vota. Sí, pero me ¿a gusta, quién? y yo sí lo Tú lo llevo. llevarías, pero ¿a quién sacas? Del delantero, suponiendo Raúl, Santi. Mira, A los 5 hay que llevar. Va a estar muy difícil que saquen a uno, ¿no? Raúl y Santi puede ser que esté seguro. Pero también habrá que ver cómo regresa Santi, ¿eh? Habrá que ver cómo regresa Santi. Mira, los goleadores históricos. ¿Quién está ahí en la foto? Mira, Eduardo de la Torre. De la Torre, es un histórico del Guadalajara. ¿Sí tú crees? Por supuesto. Tenías un look interesante. Qué buen peinado, de la Torre. A tus órdenes. Qué buen peinado. A tus órdenes. Otras épocas, definitivamente. Sí, a la siguiente me lo voy a cortar como tú. Para No, pues mejor peinado, ya queda poco. Alguna vez también. Tú ya te empiezas a persinar ¿Alguna vez? desde acá. No, ¿qué pasó? Alguna vez estuve pelón a rapa también, ¿eh? ¿Cómo? Yo tenía varias facetas. ¿Sí? En mi carrera alguna vez estuve pelón a rapa también. No recuerdo. En su debut, a lo Fue en mejor. mis inicios. Yo creo que todos en la novatada. ¿Eh? En la novatada todos pasamos No, por ahí. eso fue en un viaje que hice a la playa y se me ocurrió. ¿Tú qué harías, Paul, con Armando? ¿Lo llevarías si sigue así? Yo creo que en estos momentos sí es verdad que para un mundial debes de tener jugador de jerarquía, con experiencia, pero también creo que el jugador que esté en mejor momento es el que tiene que ir. O sea, no importa la edad. Si está bien, lo llevas. Guardado, ¿cuántos jugadores en otros países no han debutado a muy corta edad y lo han hecho de la mejor manera? ¿Por qué no arriesgarse? Sí, bueno, es que aquí no somos mucho de arriesgar, ¿eh? Pero luego Aquí nos da hay miedo, que darle- dilo. darle la oportunidad. Es la verdad. Nos da miedo debutar, nos da Alex, miedo nomás lanzar déjame al joven. No, déjame aclarar una cosa. Yo no digo por su edad solamente, ¿eh? Yo digo por Tú otras dijiste que no cuestiones. estaba maduro Por todavía. Pues sí, hay gente que... Hay centros delanteros que su madurez son a los 28 años. Y eso es preocupante, ¿eh? Ah, bueno, pues claro que es No preocupante. quiere decir que esté mal. No. Y hay varios casos, aquí lo hemos No, tocado. Oribe. Oribe. Y podemos tocar Varios más. varios más, pero no debería de ser Yo así. llevaría Yo les a los dos tengo Jiménez, una pregunta. a Quiñones, a Tres, Berterame 4, y a la Hormiga. 5. ¿Por qué? Porque no solamente, no todos son centros delanteros de área. No. Algunos te cumplen otras funciones. Y tú me dices, oye, hoy como veo que está jugando Berterame, como veo que está jugando la Hormiga, como veo que está jugando Julián, entendiendo que los otros dos ya están acomodados, ¿no? En la lista. Si Santi está sano, va a ir, ¿no? Yo no veo hoy al Chino, está lesionado y no ha tenido buenas temporadas en Bélgica. Yo veo que el Chucky ni se quiere ir de San Diego, ni quiere jugar, ni quiere su lana. Ya está. Punto final. No veo otros extremos que pasen un buen momento. Es decir, creo que ahí se puede jugar de una forma distinta y creo que los 5 Tendrían cabida en tu lista. en mi lista, al ser 26 jugadores, A ver. tienen cabida. Todo depende de qué posiciones también quiera llegar, llenar o copar bien Javier, ¿no? Hoy se da la oportunidad de poder también con los jugadores que tiene, que manejan varias posiciones, también es bueno saber dónde quiere llevar más, ¿no? Tener más opciones. Digo, en la portería yo al menos no llevaría 4, serían 3. 3 nada más y ya saber dónde. ¿Llevarías a Memo Ochoa? Yo sí, Ya lo habías comentado la otra vez. yo sí. Ya. ¿Está bien? Le pueden abrir la Sería puerta a Memo Ochoa a Malagón, este tipo de... Tala y Memo Ochoa. Yo creo que sí, Bueno, ¿está bien? A mí te digo Ya. algo, la parte que a mí más me preocupa, porque después veo lo de Gilberto Mora que está creciendo muchísimo, Marcel que se confirma, Marcel partido es a el partido mejor. a partido, después que está la opción de Obed Vargas, que es un chico con mucha calidad,
Fidalgo que puede ser convocable o no, veremos si llega un buen momento. A mí la parte de selección que más me preocupa, y ojalá en Guadalajara sacaran más jugadores de ese perfil, ya que tienen esta necesidad de jugar con puros mexicanos, más defensas. Hoy la defensa mexicana, híjole, ¿te preocupa? Mucho me preocupa. El que está haciendo bien las cosas es Aguirre. Ángel Aguirre ha hecho muy bien las cosas. Sí. Pero todo en su línea, 3 centrales, él avanza mucho, todo lo demás. Yo es lo que temo de cómo juegan algunos jugadores para la lista final. Hay jugadores que tienen o están acomodados a un sistema que como juega el Vasco no creo que los vaya a utilizar así o que los ponga en esa posición, ¿no? Es igual con los extremos. Aguirre lo que quiere son extremos que recuperen más. No los que sean muy profundos, que recuperen más, que vengan y ayuden. Como si lo son los de Guadalajara. Yo por eso digo que Alvarado, por eso está en la lista. Ya. Porque es un extremo que viene y ayuda mucho en la cuestión defensiva. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? ¿Cuál? Y te voy a recordar un viejo adagio del fútbol mexicano. A ver, recuérdamelo. Si las Chivas andan bien, la selección anda bien. Eso. ¿No decía? No, hace tiempo. Bueno. Hace tiempo cuando No había lo dije pocos yo, ¿eh? extranjeros. Había pocos extranjeros. No lo dije ¿Quién yo. lo dijo? ¿Quién habrá sido el primero que dijo No eso? sé, eso lleva años, no sé, se ha pasado generaciones tras generaciones. Y era ¿De una verdad? época, ¿O no? que había pocos Es una frase de extranjeros. 1950 eso. Puede ser del campeonísimo, no lo sé, Puede ser. no lo sé. No, pues, seguramente es de ahí. Pero bueno, ¿no te Porque gustaría antes- porque México le vaya bien? Si las Chivas andan bien, que México. Dilo. Lo firmo, sí lo firmo. Qué bueno. Sí, lo Ese es el pollo, Sí, el lo firmo. objetivo. No, yo siempre soy objetivo. Tú eres un incendiario. Vea tu pregunta encuesta, órale. El paso perfecto de Chivas es gracias a, mira, calendario 44%.